Buenas tardes a todos y a todas. Les saludamos con gusto. Aquí presentes la Comisión de Derechos Humanos, integrantes, secretarias y presidencia, para comentarles nuevamente a los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy de un tema importantísimo que queremos compartir con ustedes. El pasado 18 de abril se dio cuenta de una iniciativa que fue presentada a nombre de esta Comisión de Derechos Humanos y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales con Opinión de Derechos Humanos. La iniciativa que les queremos comentar tiene como objeto facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de prevención y protección ante agresiones a personas, defensores de derechos humanos y periodistas. No es mentira que nuestro país está viviendo una crisis humanitaria. Del 2006 hasta la fecha han asesinado a 252 defensores de derechos humanos y periodistas. El 7 de marzo, esta comisión tuvo reunión con el mecanismo de protección. Sabemos del trabajo que han realizado y sobre los diálogos regionales que se están llevando a lo largo del país para impulsar una nueva ley en la materia que atienda desde la prevención hasta la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Me presento con ustedes, mi nombre es Nelly Carrasco, soy diputada federal del Estado de México, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Presento también y agradezco la asistencia del diputado Sergio Peñalosa, la diputada Evangelina, la diputada Sue Ellen Bernal, la diputada Marisela y la diputada Carolina Dávila. Muchas gracias. Se suma también la diputada Inés Parra, todas y todos integrantes y secretarios de la Comisión de Derechos Humanos. Es admirable la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y el gobierno está obligado no solo a preservar, garantizar su integridad y proteger el ejercicio pleno de su trabajo, sino también la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos de todas las personas. Hoy existe plena libertad para expresar opiniones, publicarlas, replicarlas, mientras que en otros tiempos se le temía a la Secretaría de Gobernación. Hoy, institución protectora de la libertad y de los derechos humanos. Sin embargo, la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que ha mostrado un singular incremento desde hace más de 2 sexenios, representa un componente de la crisis que se enfrenta a nuestro país. Ser activista en regiones donde hay violencia significa un riesgo muy grande. El origen de la mayor parte de las agresiones se concentra en gobiernos locales y municipales. Los estudios sobre los casos que son públicos indican que el 60% o más provienen de autoridades locales. Que la violencia provenga de quienes tienen el carácter de servidor público agrava la problemática y hace indispensable que se incremente el castigo a fin de acotar la impunidad y menguar la violencia. Se trata de un tema de Estado que entraña corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno, por lo que la promoción de su seguridad requiere de acciones preventivas dirigidas a combatir sus causas profundas, tanto de la violencia en sí como de la impunidad que la acompaña. Para ello, debemos estar conscientes que la labor de defensores de derechos humanos y periodistas es indispensable para sostener y fortalecer la democracia. Cuando temen por su vida, su integridad y o su libertad, toda la sociedad pierde. La sociedad civil nos exige protegerlos y para ello necesitamos una ley que vincule a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios para estos fines. El mecanismo para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, operado desde la Secretaría de Gobernación, ha asumido la responsabilidad de brindarles protección y aunque durante este sexenio la cantidad de personas beneficiadas aumentó más del 90% respecto del anterior, se requiere el esfuerzo conjunto desde cada institución en el ejercicio de las funciones que les son inherentes, repetimos, en los 3 poderes de la Unión y en los 3 niveles de gobierno. Recordemos que en 2019 México solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos un diagnóstico integral del mecanismo protector, del cual emanaron 104 recomendaciones para su fortalecimiento, la prevención y protección contra este tipo de violencia.
Y aunque la ley aplicable ha sido reformada con base en las propuestas de la sociedad civil, a fin de atender tales recomendaciones, se requiere hoy un nuevo impulso. Asimismo, debemos subrayar que en 2021 entró en vigor en nuestro país el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, firmado por México el 27 de septiembre del 2018, primer tratado que reconoce y protege a las personas defensoras de derechos humanos, en particular a quienes protegen el ambiente. En congruencia con estas acciones, los integrantes de esta comisión llamaremos a la sociedad para que quienes mejor conocen los riesgos y desafíos para el desempeño de su profesión participen en la discusión de este tema a través de foros de parlamento abierto, porque el debate responsable y la reflexión colectiva serán recursos fundamentales para fortalecer nuestro marco legal. La experiencia nos indica la necesidad de contar con una ley general de prevención y protección que faculte la cobertura nacional y la reacción efectiva para la protección y, sobre todo, para la prevención de agresiones. Asimismo, es indispensable la creación de un protocolo de protección vinculante y un registro nacional de agresiones como herramienta de monitoreo y como sistema de reporte de amenaza o agresión que no exija denuncia previa para brindar la protección. En atención a las recomendaciones de Naciones Unidas, pondremos especial énfasis en el fortalecimiento de la protección que se requiere para evitar particularmente este tipo de agresiones contra mujeres, contra indígenas, contra jóvenes, integrantes de la comunidad LGBTIQ que practiquen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Haremos todo nuestro esfuerzo para alinear la normativa protectora a estándares internacionales como parte de la solución. Pero eso no es todo. El poder transformador de esta ola de violencia, que tiene su origen en autoridades y funcionarios que amenazan y agreden a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, podrá darse cuando la ley se aplique de manera efectiva en la realidad en contra de todos los responsables. Por ello, haremos un llamado para que en su oportunidad los congresos de los estados expidan desde una base mínima su propia legislación, de acuerdo con sus propias realidades. No se trata de que la federación traslade la responsabilidad a los estados, se trata de coadyuvar entre todos y hacer este esfuerzo de manera conjunta. En síntesis, no solo debemos fortalecer el mecanismo de protección, sino también emprender las reformas que abran paso a las políticas públicas para enfrentar esta problemática que tanto lacera a los y las mexicanas. Es hora de fortalecer los compromisos, definir las competencias y las concurrencias de los diversos órganos de gobierno para afrontar estos hechos. Acabemos con la impunidad sobre estos delitos, porque lamentablemente la inmensa mayoría de las agresiones no son sancionadas. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la 65 legislatura de esta Cámara de Diputados, reprobamos todo tipo de violencia en contra de los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Asimismo, exhortamos a los tres poderes de la Unión, en sus tres niveles de gobierno, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las estatales, a las Fiscalías General de la República y a las de los estados, para emprender las acciones suficientemente eficaces para erradicar esta ola de violencia en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, particularmente al Ministerio Público, jueces y magistrados, para que resuelvan conforme a derecho cada caso, de manera oportuna y ágil, para evitar que los agresores evadan a la justicia. Dadas las condiciones actuales de violencia contra los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sabemos que el titular del Poder Ejecutivo está por presentar una iniciativa de ley general para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Los diputados y diputadas de la 65 legislatura, particularmente quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos, estamos atentos para llevar a cabo su análisis, su discusión y dictaminación, sumando los esfuerzos de todos los grupos parlamentarios,
porque para la defensa de la vida, la seguridad y la libertad del ejercicio profesional de los mexicanos y mexicanas no existen colores ni distingos políticos. Muchas gracias por su atención. Voy a ceder el uso de la voz a mis compañeros y compañeras, integrantes y secretarios de la Comisión de Derechos Humanos. Le pido de favor a la diputada Evangelina Moreno que tome uso de la voz. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Estimados miembros de los medios de comunicación, en México está cambiando el ejercicio del poder. Estamos viviendo una transformación, no solo porque estamos luchando para garantizar un estado de bienestar para la mayoría, también estamos en una transformación de un ejercicio de poder arbitrario a un ejercicio de poder que emana del pueblo y responde a los intereses del pueblo. La mayoría conocemos las historias de persecución política del pasado y la utilización de las instituciones de gobierno para silenciar a las voces disidentes. La calidad democrática de una nación se mide por la capacidad que tiene la autoridad para garantizar y proteger el ejercicio de la labor periodística y la labor de los activistas de derechos humanos. México era considerado un país de alto riesgo para el ejercicio de estas dos profesiones. Sin embargo, esto ha cambiado, está cambiando. Parece un cambio mínimo, pero la sola inclusión a nuestra Carta Magna del derecho que tenemos las y los mexicanos a defender nuestros derechos generará un cambio en nuestra conciencia y sobre todo en las políticas públicas de las instituciones. La presente iniciativa también abonará a proteger la labor de los defensores de derechos humanos, pero sobre todo creará una sociedad civil más fuerte y organizada. Reconocer el derecho constitucional a defender los derechos humanos es también el síntoma de que en México el poder se está ejerciendo de una forma más democrática y menos autoritaria. Cierro mi participación felicitando a la diputada Nelly Carrasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y a todos los demás integrantes de esta iniciativa. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, querida diputada Evangelina. A continuación, nuestra querida diputada Zoe Helen Bernal hará uso de la voz. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas, a todos, a los compañeros de los medios de comunicación. Agradecerles que nos acompañen en esta conferencia de prensa que es tan importante, que es muy importante para todas las mexicanas y los mexicanos, pero que es muy importante porque los incluye a ustedes y a quienes defienden los derechos humanos de todas las y los mexicanos. Como diputadas y diputados del PRI, para nosotros es muy importante que podamos sumarnos y presentar esta iniciativa en conjunto como Comisión de Derechos Humanos. Hoy esta iniciativa sienta las bases para iniciar un proceso hacia una nueva ley que le dé más facultades al mecanismo. Si bien es cierto que el mecanismo inició hace ya varios años, la crisis de violencia que vivimos en nuestro país actualmente nos lleva a un repunte importante en agresiones a defensores de derechos humanos y, por supuesto, a periodistas. Una crisis que se ha acrecentado y que con lo que llevamos en este año, de verdad vemos que no va a ser muy alentador, que debemos de atenderla, que no podemos hacer caso omiso y que es sumamente importante en la que participen todas y todos ustedes, en la que participen todas y todos los defensores de derechos humanos, porque son quienes tienen la voz cantante, porque son quienes viven el día a día, porque son quienes saben qué es lo que necesitan, porque es muy importante que se escuchen todas esas voces y que nos ayuden a implementar una ley que realmente funcione para el mecanismo, que les ayude y que los cuide, porque ese mecanismo está hecho para ustedes, ese mecanismo está hecho para protegerlos a ustedes, para eso se creó, para eso va a ser esta ley y esta Comisión de Derechos Humanos sin duda estará muy presente y muy activa para poder trabajar de la mano con todos ustedes. Yo únicamente quiero decir que seguiremos trabajando en este tema. Es un tema prioritario porque se los decía al principio.
quienes defienden los derechos humanos de todas y todos los mexicanos y quienes deben de transmitir toda la información a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, como son nuestros medios de comunicación impresos, medios electrónicos, nuevas tecnologías, deben de tener la protección del Estado y deben de poder tener ese derecho que está establecido en la Constitución, que es de libertad de expresión. Seguiremos peleando firmemente para que puedan cumplirlo, para que podamos vivir en ese México en libertad, que podemos estar seguros que vamos a tener si trabajamos de la mano. Cuentan con nosotros y vamos a seguir, Presidenta, por supuesto, en el Grupo Parlamentario del PRI, apoyando estas propuestas y luchando fuerte por la defensa de los derechos de las y los mexicanos. Muy amable diputada. A continuación invitamos al diputado Sergio Peñalosa, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, a tener el uso de la voz. Adelante, diputado. Muy buenas tardes a todas y todos los integrantes de los diferentes medios de comunicación. Quiero agradecer la presencia de ustedes y decirles que los defensores de los derechos humanos, así como los periodistas, cumplen con una función muy importante ante las injusticias que se viven en todos los contextos sociales. Yo creo que los legisladores tenemos la obligación y el compromiso de crear las condiciones de protección para estos actores de la defensa de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, en esta 65 legislatura, también está comprometida a crear esas condiciones de protección y tenemos a la presidenta con mucho empeño, ¿verdad?, a quien vengo a acompañar en este momento como integrante de la comisión, porque sé el compromiso que todos y cada uno de nosotros, integrantes de la comisión, tenemos y que la voz de nosotros está en la presidenta, ¿verdad?, y doy mi acompañamiento justo porque sé el trabajo que se necesita hacer. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, diputado Sergio Peñalosa. A continuación, la diputada Carolina Dávila hará uso de la voz. Diputada. Muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña, compañeras y compañeros diputados, pero especialmente a ustedes, los medios de comunicación. Como ya escucharon a nuestra presidenta de la comisión, a nuestras compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa fue creada conforme a las necesidades que se están presentando en el país. Actualmente vivimos una ola de violencia donde ejercer la profesión de periodismo implica un riesgo tan inminente donde podemos perder hasta la vida. Por eso es necesarios estos nuevos mecanismos que estamos implementando, estas sanciones, pero sobre todo la creación de este registro, donde la protección de personas defensoras de los derechos humanos y de los periodistas sea una prioridad. Es por eso que nos sumamos a los trabajos colaborativos de esta Comisión de Derechos Humanos para salvaguardar la labor de periodismo, para salvaguardarlos a todos ustedes, que su única misión ha sido llevar de manera oportuna, veraz y responsable la información de lo que está pasando en nuestro país, de defendernos a todos como mexicanas y como mexicanos, y donde ustedes ya no tengan ese peligro inminente de perder hasta la vida por el simple hecho de ejercer su profesión. Sería cuanto. Muchas gracias, diputada. Esta Comisión de Derechos Humanos estará muy atenta a la dictaminación que haga la Comisión de Puntos Constitucionales. Nosotros entregaremos la opinión, que es lo que nos corresponde, y continuaremos dándoles información en cuanto vaya avanzando este tema. Muchísimas gracias por la asistencia, diputados, diputadas. Gracias a los medios de comunicación, a todas y a todos, y estamos a la orden. Gracias. Excelente tarde.